Bienvenidos a Resonancias del Arte. Estamos en el estudio de Tere Chávez y para conocer un poco más de ella, veamos esta cápsula. Teresa Chávez nace en la ciudad de Zacatecas. Su formación es autodidacta. Sin embargo, inicia en 1997 un diplomado en arte y diseño textil en el Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde. Trabajó en distintos talleres de grabado y pintura en Zacatecas, como en el Julio Ruelas. En Guanajuato, de la mano del maestro Luis Nishizawa, aprende las técnicas tradicionales de pintura, como el encausto y el temple, las cuales después imparte en Zacatecas, en otros estados de la República y en el extranjero. Continúa sus estudios de grabado y pintura en Self-Help Graphics and Art en Los Ángeles, California, además de diversos diplomados en artes visuales en Zacatecas. En 2013, se inicia en el muralismo conceptual, realizando murales en Zacatecas y en el extranjero. Actualmente, cuenta con 39 exposiciones individuales y 108 colectivas, en lugares como Zacatecas, Oaxaca, Ciudad de México, Morelia, así como en Cuba, Japón, Estados Unidos, Francia, Alemania, Perú y República Dominicana. En 2001, fue la primera mujer que obtuvo el reconocimiento Mujeres que abrieron camino en Zacatecas, otorgado por el gobierno del estado. En 2003, ingresó al catálogo de pintores latinoamericanos en el Museum of Latin American Art de Long Beach, California. En el 2013, recibió un reconocimiento por la Embajada de México en Ecuador, por ser la primera mujer latinoamericana en usar residuos electrónicos para sus obras de arte. Como gestora cultural, Tere Chávez fue la fundadora y directora de la primer Casa de Cultura en el estado de Zacatecas, en el municipio de Concepción del Oro. Fomentó, con diferentes disciplinas artísticas, las tradiciones y costumbres zacatecanas entre los migrantes en Estados Unidos pertenecientes a la Federación de Zacatecanos del Sur de California. En la actualidad, continúa con su labor de enseñanza en diferentes disciplinas de la plástica, en México y en el extranjero. Tere, buenas tardes. Gracias por invitarnos a tu casa, estudio. Platícanos de cómo fue tu encuentro con el arte. Tuve mis primeros encuentros con el dibujo desde secundaria. ¿Por qué en secundaria? Porque tuve como maestros desde el kinder a mi madre, en primaria también a ella misma y a mi papá en secundaria y en bachillerato. Y entonces pues siempre me gustaba incursionar dentro de las actividades artísticas dentro de la secundaria, pero lo que más me llamaba la atención era el dibujo. Y pues gracias a eso empecé a hacer mis primeros dibujos, que bueno, para mí no tenía ninguna importancia, puesto que no sabía todavía qué camino seguir, ¿no? De hecho, cuando terminé yo la preparatoria, el bachillerato, mi padre decidió ya no apoyarme en mis estudios y yo quería hacer una carrera profesional, una carrera, no que se encaminara a las artes, porque aquí en Zacatecas no había. Yo te estoy hablando pues de hace mucho tiempo, y decidí irme de mi casa. Vivíamos en Sinaloa. Me vine yo sola para Zacatecas. Aquí estuve en casa de mi abuela materna y de mi tía, hermana de mi mamá, y entré a la universidad. Estudié la carrera de médico cirujano dentista, pero dejé un poco lo que era la pintura, porque yo me encaminé más a terminar mi carrera, ¿no? Porque en ese entonces, bueno, tuve un padre que, aunque fuera maestro, era de unas ideas machistas, en donde decía que las mujeres no podíamos hacer una carrera. Y bueno, de alguna manera me quitó el apoyo económico y empecé yo a vender. Yo creo que de ahí se me hizo un poco la mercadotecnia. Empecé a vender cosas para poder sostener mi carrera como cirujano dentista. Terminé mi carrera y empecé a ejercer. Empecé también en ese entonces a hacer también ya dibujo y pintura, pero yo no le encontraba así como decirte que pensara como para exponer, no,
porque yo no tenía una formación académica, puesto que aquí en Zacatecas no existía todavía una escuela de artes plásticas, o sea, había una escuela menos en la universidad, ¿no? Pero lo único que se tenía en ese entonces, te estoy hablando de 1997, después de ejercer 20 años como cirujano dentista en mi consultorio particular, me llamaba mucho la atención volver a retomar ahora sí de una forma formal ya lo que eran las artes plásticas, y la promotoría y la gestoría cultural también me encantaban. Fui maestra de danza folclórica en una escuela primaria en la Soledad Fernández Bañuelos, y me fui para Concepción del Oro por trabajo de mi esposo. En ese entonces él es ingeniero de minas, y fui la primera directora y fundadora de la primera casa de cultura a nivel de todo estado. Gente que me conoce y que sabe toda la promotoría que hice en aquel entonces, sin tener ningún recurso más que la ayuda de la gente del pueblo. Formamos talleres, y de ahí fue donde yo ya empecé a despegar más como pintora. Me regreso de nuevo a Zacatecas y entro al Instituto Zacatecano de Cultura, abriendo un programa sobre coordinadora de fondos voluntarios para la cultura, cuando estaba el maestro Luis Félix como director. Dejo la Casa de Cultura en Concepción del Oro en manos de un maestro, me vengo para acá a ayudarle al maestro Félix, pero en ese entonces estaba el diplomado de arte y diseño textil, y me llamó muchísimo la atención. Dije, era la única alternativa para poder yo encaminarme más a estudiar lo que a mí me apasiona, ¿no? Y que me sigue apasionando. Entonces dejo la coordinación de fondos voluntarios y me meto al diplomado. En el diplomado estaba la maestra Adriana Blaski, una maestra de Polonia. El diplomado era de 2 años, pero era un diplomado en donde se aprendía grabado, pintura, escultura, textil, o sea, era un programa muy integral. Y resulta que como al año y medio se suspende por apoyos económicos, financieros, y la maestra se regresa a Polonia y el diplomado se termina. Entonces en 1997 hago mi primera exposición colectiva, y de allí fueron exposiciones a diestra y siniestra, en donde a mí me invitaran, donde a mí me invitaran yo exponía aquí. Empecé a agotar todas los lugares de Zacatecas, ¿no? Que llegó un momento que decía, ay, no, es que Tere Chávez otra vez se expone, ¿no? Y exponía de todo, exponía textil, exponía pintura, grabado, o sea, todo lo que yo había aprendido en el diplomado. Y de allí entonces empecé a salirme a otros estados. Pues decía, ¿cómo en Zacatecas? Zacatecas ya lo exploré, ahora me voy a otro lado. Entonces en Aguascalientes, en San Luis Potosí, en Guadalajara, en Guanajuato, o sea, los lugares más cercanos que yo pudiera irme, ¿no? Y llegó un momento en que como que ya se me hacía, dije, no, es que como que necesito salir, necesito irme a otro lado. ¿Cómo tomaste la decisión de dedicarte profesionalmente ya al arte? Me costó mucho trabajo porque yo tenía un consultorio sólido, tenía un ingreso muy bueno, o sea, había ejercido durante más de 20 años mi carrera, entonces tenía un estatus social económico muy bueno, pero no era lo que yo quería, o sea, yo quería salir y pintar y que la gente me viera y que la gente viera lo que yo trataba de expresar a través de mi pintura. Y entonces empecé la primera exposición individual, me fui a Cuba. Y cuando ya empecé a ir a Cuba, después de Cuba de la exposición primera individual, después me salió una exposición a Japón.
gracias a una exposición que hice individual también en San Miguel de Allende, en donde en San Miguel de Allende conozco un grupo de japoneses, porque mira, yo soy muy, a mí me gusta intercalar con la gente, con el público. Si yo hago una exposición, yo invito a todo mundo. A mí no me importa que no me conozcan, ¿sí? No nada más amigos ni nada. Entonces yo me metí a las galerías y invitaba a los turistas y vengan y esto, y les entregaba esas invitaciones. Y en ese entonces llegan unos turistas, conozco unos turistas en una galería de San Miguel, los invito habla uno español bien, yo no hablo japonés, y fue en el vestíbulo del Teatro Ángela Peralta la exposición, era una retrospectiva donde exponía de todo, ¿no? Grabado, textil, pintura, en fin. Y les gustó a los japoneses mi exposición y me invitaron a Japón. Y entonces yo primero no me la creía. Dije, ¿cómo voy a ir a Japón, no? Total, me dan todo. Era una asociación de Naruto Japón. Se hace ya el contacto con ellos. Después ya por internet estuvimos conectándonos y se dio la exposición a Naruto. Y ya cuando ya regresé, bueno, fue una experiencia maravillosa. Estuve un mes en Japón y al regresar, como que ya a mi esposo ya no le gustó eso. Como que ya le parecía que yo anduviera del tingo al tango y que esto y el otro. Entonces, pues llegó el rompimiento, ¿no? El rompimiento, porque ya me dice o la pintura o yo. Entonces dije, bueno, pues creo que me jala más la pintura. Si él no me apoya y no continúa esta carrera que para mí era mi pasión, entonces cierro consultorio y cierro todo. ¿Cómo te animaste a irte y a empezar otro? Pues solamente yo creo que en ese momento estaba media loca, porque de hecho en mi casa, mis hermanos, mis hermanas, mis tías y todos me dicen la loca de la familia, porque en ese momento sí no me importó romper con todo. Sí. Ya mis hijas, bueno, no eran pequeñas, pero la más chica estaba en sexto y las otras en secundaria, pero ya eran que no requerían mucho a la mamá. A lo mejor sí, pero tienen un papá muy buen papá. Entonces se las dejé a su papá y yo me fui a estudiar a Los Ángeles, California. Pues ahí nos quedamos, vamos a una pausa y regresamos para ver qué pasó en Estados Unidos. Regresamos, estamos en el estudio de Tere Chávez, gracias por seguir con nosotros. Tere, cuéntanos cómo te animaste a dejar todo, familia, trabajo, esposo, e irte a Estados Unidos. ¿Y por qué a Estados Unidos? Bueno, sí es verdad que mi vida cambió muchísimo, de un giro de más de 180 grados, pero iba con la ilusión, iba con que aunque ya no era tan joven así como para decir me aviento, pero no, me aventé y dije no, pues a ver qué pasa, ¿no? Y dejo todo y conozco yo aquí al grupo de zacatecanos que radican en la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California. Y fui y platiqué con ellos proponiéndoles un programa cultural para la federación. Ellos no tenían nada de eso, entonces les llamó la atención y me dijeron, pues sí, dice, sí nos gustaría que te fueras con nosotros a Los Ángeles, específicamente la asociación más grande de zacatecanos que existen allá. Dice, pero no te podemos pagar. Entonces le dije, no, pues no importa, o sea, yo quiero estar con ustedes. Dice, pero podemos hacer algo por ti. Dice, no te pagamos, pero te damos hospedaje, te hospedamos un mes en cada casa de nosotros y ahí comes. Entonces pues me pareció muy bien, dije pues qué bien, ¿no? Entonces pues arreglé todo y me fui para Los Ángeles. Yo no tengo familia allá, nunca he tenido familia migrante, entonces no conocía a nadie. Dije, me fui a la aventura y dije, bueno, ni modo, a ver qué pasa. Empecé allá con ellos fomentando las tradiciones y cultura de Zacatecas, dándoles talleres de dibujo, de pintura, de folclore, de danza folclórica,
preparaba a las chicas zacatecanas de los municipios, de hijos nacidos allá de zacatecanos, para cada año sacan una reina. Entonces las preparaba muy bien, las hacía que hablaran bien el español, porque no les gusta hablar el español, les gusta más bien hablar el inglés, y si no una mezcla de los dos. Y no fue fácil, fue difícil meterle, sobre todo a las chicas y a los chicos que nacen allá, fomentarles y a que quieran a Zacatecas y sus comunidades. Es muy difícil, porque ellos ya tienen otra cultura muy arraigada, que ni es norteamericana ni es mexicana. Y de tu formación personal, ya ahora sí en las artes, ¿qué idea tenías de conseguir en Estados Unidos, ahí propiamente en Los Ángeles? Bueno, precisamente yo, a la par, trabajando haciendo todos estos talleres con los paisanos, me metí a una escuela de grabado y pintura que está en el este de Los Ángeles, en Self-Help Graphic Art. Allí estuve, yo entraba y salía. Mira, yo entré a Los Ángeles con una visa de turista. La visa de turista te da nada más para que estés 6 meses allá. Después tienes que regresar y quedarte acá o volver. No sé por qué te dan una visa de 6 meses a un turista, puesto que yo creo que nadie puede vivir 6 meses de tu dinero, o sea, sí, vacacionando, ¿no? Sí. Pero pues bueno, así me la daban, pues yo así le hacía. Entonces, así estuve como unos 3 años entrando y saliendo, hasta que me agarra la migra, porque ya se les hacía muy extraño que yo entrara y saliera tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo fue? 6 años. 6 años. ¿Y qué hiciste para mantenerte allá económicamente? ¿Cómo pagabas los gastos materiales? Pues si te dijera que hay veces que no tenía ni un penny, como dicen, para poder sostenerme, pero empecé a ver que la manera de sostenerme allá era vendiendo obra. Sí. Entonces yo lo que hice, hacía santos, o sea, pinté santos. Una vez me llevé toda la corte celestial de aquí de Zacatecas, vine, pinté todos los santos y vírgenes y me fui con todos los en óleo, me llevé todas las telas en rollo. No podía pasar los marcos ni nada porque te detienen, ¿no? Sí. No tienes permiso para vender. Pero ya cuando vi que era muy buen negocio entre nuestros paisanos y que hasta se peleaban el Santo Niño de Atocha y rifé a la Virgen de Guadalupe, en fin, hice circo, maroma y teatro para poderme sostener. Y ya después me hacían encargos. Y con eso, poco a poco ya, yo iba pagando también mi escuela y también involucrándome más con los anglosajones, porque es muy difícil. O sea, para el artista también es muy difícil. No creas que porque ser pintor te abren las puertas en Estados Unidos, no. Hay también mucha discriminación hacia los pintores latinos. Te involucras más con el arte chicano. Pero el arte chicano es una cosa muy diferente. Y tienen sus grupos. O sea, hay grupos en donde nada más no pueden entrar ni los anglos, ni más que puro chicano. Y en el grupo de los anglo tampoco pueden entrar los chicanos. Entonces, pero yo soy bien hábil. Yo me empecé a meter en los anglos conociendo a otros artistas que ya estaban mexicoamericanos, nacidos en Estados Unidos, y en los cuales yo me empecé a filtrar entre las galerías más importantes de Los Ángeles, como era en Santa Mónica, que es más o menos en Beverly Hills, que hay muchas galerías muy buenas, y empecé a entrar yo con mis poquitos cuadros y se los enseñaba yo a los americanos, a los curadores o a los galeros, y poco a poco me fui metiendo con 1 y 2 obras, con mi poquito inglés, porque también aprendí un poco de inglés, porque en Los Ángeles no se necesita realmente hablar el inglés, todo el mundo habla español.
Sin embargo, me topé con muchos mexicanos que no quieren hablar el inglés todavía. Y a pesar de que pues ves su físico, que realmente son más mexicanos que nosotros, ¿verdad? ¿Y ya se les olvidó el español? Sí, se les olvidó el español. Pero bueno, empecé en 3 galerías de Los Ángeles, y empecé a meterme poco a poco, hasta que empecé a conocer a más artistas de otros países. Y fue allí en donde conocí a un artista puertorriqueño que organizaba exposiciones a nivel internacional en los países de Francia, de Alemania, y entonces ahí fue mi despegue. Me invitaron como única mexicana para exponer primero en Francia, en París. Yo ya había ido a París. De París y de Europa nos vas a platicar, pero con más detalle. Sí. Ahorita vamos a una pausa y regresamos. Seguimos con las técnicas que aprendió Tere Chávez en Estados Unidos. Ok. Bueno, en esa escuela, no sé si conozcas tú a un grabador mexicoamericano muy famoso, que es Artemio Rodríguez. Él fue mi maestro en grabado. Sí. Ahí aprendí grabado en linoleum, en madera, la silografía y la pintura con John Montelongo, un pintor también muy reconocido, mexicoamericano, en Los Ángeles. Y bueno, básicamente fueron las dos áreas en donde estuve más metida. El textil lo dejé. El textil yo ya lo había retomado aquí en Zacatecas y había aprendido la técnica de pintura sobre seda, la pintura del batik, todas esas técnicas, y el textil de telar con tintes naturales. Pero allá no lo continué, porque como que eso todavía no está, como que es más mexicano. Sí. que americano, ¿no? Entonces me enfoqué más a la pintura y al grabado. ¿Cuál era la demanda del público norteamericano o tu público en particular? Pues es que diferentes públicos. Si yo me iba al público de los chicanos, pues tú sabes cómo es la pintura chicana, mucho colorido, mucho simbolismo patrio, sí, indígena. ¿Trabajaste diferente iconografía en aquella época? Sí, yo hice vírgenes de Guadalupe con mucho color, y algunos santos también. O sea, veía yo que la pintura de ellos es como muy colorida y con mucho simbolismo. Sí. Y también de mucha denuncia social. Sí, pues yo creo por el rechazo, ¿no? También tiene mucho significado el que haya el que todavía exista la discriminación, ¿no? Entonces ellos lo plasman, es su modo de expresión hacia un rechazo de los anglosajones, ¿no? Pero sin embargo con los güeros era totalmente otra pintura. Ahora, era una pintura más conceptual, más contemporánea, era un diálogo diferente. Entonces yo creo que por eso, en ese entonces yo creo por eso me enseñé a que yo tenía que pintar al público, a donde yo fuera, tenía que ir dirigida mi obra. ¿Sí me entiendes? O sea, que aunque ahorita en este momento, bueno, soy de otra manera, pero a mí me gusta la exploración y me gusta la innovación, andar buscando, yo creo que la pintura es eso, es andar no renovando, pero sí buscando otras cosas, ¿no? Aunque la pintura no te puedes casar con una técnica. Yo no me puedo casar con una técnica, porque me siento que soy una pintora multidisciplinaria.
Sí, entonces eso de trabajar allá en Estados Unidos me ayudó mucho para poder dirigir a qué público va dirigida la obra. Si yo, por ejemplo, hago esto con los chicanos, pues me dicen que no, que mi obra no checa con ellos, definitivamente, ¿no? Entonces tuve que hacer esa dualidad, ¿no? Trabajar de esta manera. Y tuve mis exposiciones también en el Consulado General de México en Los Ángeles, y de hecho allí fueron exposiciones individuales. También apoyé a pintores zacatecanos. Yo me llevé de aquí a muchos porque me gusta también ayudar a mis compañeros, darles un empujoncito y que ya ellos ya se desprendan solos. Pero si yo tenía la posibilidad, como hace muchos años fui la primera mujer que me dieron el reconocimiento por mujeres que abrieron camino, y me la creí, ¿no? Porque de alguna manera yo hice un caminito para otros, ¿sí? Y para otras. Entonces, en el consulado ya me conocían muy bien, y gracias a que el agregado cultural, que duró muchísimos años allí, el doctor Alejandro Pelayo, pues gracias a él yo creo que me hizo una fama para las otras embajadas que después me buscaban. Posteriormente, todo lo que tú has conocido de mí ha sido por la relación que tuve primeramente en Los Ángeles. Y luego, algo que a mí me emocionó muchísimo fue haber entrado en el catálogo de los pintores más importantes de Latinoamérica en el MoLA. Imagínate estar con Cuevas. Sí. Y tengo el catálogo, o sea, hay veces que me dicen, yo tengo todo documentado, sí, todo documentado. ¿Profesionalmente encontraste lo que querías y lo que ibas a buscar a Estados Unidos? Sí, porque de alguna manera, yo sé, a mí me han dicho, es que he andado en talleres, porque estuve en el Ruelas también, en el Julio Ruelas. He estado en diplomados y aquí y allá, y estoy constantemente empapándome de conocimientos y todo. Yo sé que yo no soy una artista académica, no tengo una academia formal, pero todo lo que yo he aprendido pues en mi obra se encuentra. O sea, en Estados Unidos fue una experiencia tal vez que me marcó de alguna manera para dar un paso a ser internacional, ¿sí? Sí. Porque de ahí fue el paso para ir primeramente a Francia. ¿Y en Francia cómo fue? ¿Cómo fue la llegada al viejo mundo? Sí, fue en Berlín. Fue en Berlín una colectiva donde íbamos un pintor de todos los países y de Latinoamérica. Yo iba por México. Y fue una experiencia muy padre, porque fue una convivencia hermosa. Conocimos a muchos pintores de otros países. Fue una retroalimentación padrísima. Y sin saber el idioma, sin saber el idioma. Y lo que más se me hizo más difícil fue ir a Alemania. Alemania, la primera vez fue a Berlín, también en una colectiva. Y allí fue también donde tuve una detención en la inmigración. ¿Por qué te seguía la migra? Me salía la migra por el problema de que yo tuve mucho tiempo pasando a Los Ángeles. Y yo ya tenía como dicen, una tacha mal en tu pasaporte. En el pasaporte. Yo ya no me iba a Los Ángeles en avión, me iba a Tijuana. Yo pasaba, porque decían, en Los Ángeles ya no podía entrar, me iban a detener, como una vez me detuvieron y me esposaron, hasta que no le hablaron al Consulado General de México y les dijo, no, sí, es que es una pintora que está con nosotros. O sea, ellos me apoyaron para que me dejaran libre, pero estuve con los paisanos detenida como cualquiera.
Sí, entonces y sí me da miedo, no te creas, sí me dio miedo. Pero luego ya después que vi yo que ya tenía esa traba, yo quería seguir yéndome allá, porque de alguna manera me iba bien. Entonces dije, no, pues ahora me voy por Tijuana. Me iba en avión de aquí a Tijuana, y de Tijuana pasaba caminando hacia el puente, y de ahí agarraba las combis donde van todos los paisanos, con quesos y bueno, van pero cargados todos. Me subía con ellos y nos decía el de la camioneta, si no traen permiso hasta Los Ángeles y nos agarra la migra a la mitad, los se regresan. Pues afortunadamente nunca nos paró la combi. Y no llevaba permiso, porque tienes que tener un permiso. Tantos kilómetros tienes que tener un permiso. No lo pedía porque dije, si pido permiso a Los Ángeles ya me tienen ahí ya boletinada, ¿no? Y no, ya nos dejaba la combi en el centro de Los Ángeles, en el downtown, y ya de allí, órale, váyanse cada quien por su lado. Aquí ya éramos como si fuéramos, pues, de mojados, ¿no? Ahí, agarren ustedes por donde quieran, ¿no? ¿Y en Berlín por qué te detuvieron? En Berlín me detuvieron porque había problemas con muchos pintores, algunos pintores o gente que era que vendía tráfico de obras. Y los mexicanos tenemos muy mala fama, desgraciadamente tenemos fama de traficantes de todo. Entonces me detuvieron la obra. Y en ese entonces yo iba ya ya enmarcada, ¿no? Yo iba a presentar 3 cuadros y era una colectiva y me los llevé enmarcados porque no era un formato muy grande. Y entonces cuando veo yo en el que estaban pasando todo en la rueda los equipajes, todo el mundo recoge sus belices y todo, y yo no recogía mi beliz, no pasaba mi beliz, terminó todo y yo allí esperando y nada. Hasta que ya después me dicen, oiga, pues que hay un paquete, no sé qué, que si es de usted, sí es mío, pues véngase para acá. No, fue también un trago amargo. Me abrieron la obra, me la desmantelaron toda, la inspeccionaron y todo, y ya que cuando vieron que pero ya había pasado mucho tiempo, la gente que iba por mí se me fue, después tuve que hablar por teléfono, que fueran por mí de nuevo, y ya explicaron ya los organizadores pues que era una mexicana, que era una artista que iba a exponer junto con ellos y guau. Total que se dejó pasar la obra y todo, pero el trago amargo no te lo quitas. Y lo mismo me pasó en Alemania. En Alemania me pasó lo mismo, no a la entrada, sino al regreso. Porque yo ya tenía la tacha, o sea, en Berlín y en Estados Unidos. Entonces están y te ven con el nombre, yo estando ya en la línea para que me den mi pase de abordar, llegan 2 policías alemanes con 2 perros Doberman y me sacan de la fila. Y yo me quise morir. Toda la gente volteaba a verme. ¿Y esta qué mexicana narcotraficante o qué? Imagínate que te pase eso. Me sacan de la línea y entonces me llevan a un cuarto, me abren todo el beliz, me hacen una inspección física que fue para mí muy vergonzosa y que después demandé no demandé a los alemanes, demandé a los americanos, porque yo viajaba en la línea American Airlines. Entonces regresando, y ya cuando después me suben al avión, todavía con los perros y todo, para que yo creo no me regresara para Alemania, ¿no? Y mis amigos alemanes haciéndome señas acá, que qué estaba pasando y esto y el otro, y yo no les podía decir nada. Entonces subo al avión, me voy a Los Ángeles, y en Los Ángeles me voy al consulado, me ponen abogados y demandamos a inmigración, fíjate. ¿Y si ganaste? No, ahí se me acabó todo cuando la primera audiencia que tuve ante la corte, yo tenía mis abogados del consulado, y lo primero que me dice el de la migra, me dice el de ahí, de migración, dice, mire,
En primer lugar, usted viaja con una visa equivocada. Le dije, ¿pero por qué? Dijo, no, es que usted tiene que tener una visa de artista y otra de turista. Yo no sabía, le dije, pero yo no soy cantante, yo soy pintora, yo no sabía que los pintores necesitábamos una visa de artista. Dijo, pues mire, de una vez le digo, usted no nos puede ganar, porque usted si continúa con su demanda, le quitamos la visa de por vida y nunca vuelve a entrar a Estados Unidos. Y yo dije, que al cabo ya ni quiero ir, total que me la quiten, ¿no? Pero no, claro que no, pero a mí me decían, si tú le ganas a la migra, si le ganas, olvídate, ¿no? Pues no, mis objetivos eran otros, continuar todavía allí. ¿Y cuánto más te quedaste? Digo que fueron 6 años, hasta que después ya de regreso me vine con toda mi obra que había yo expuesto y que tenía en muchos museos y que tenía en galerías regada por todos lados, unas vendidas, otras prestadas, y en fin, ¿no? Pero ya, como que ya dije, no, ya, como que ya, después de todos esos tragos amargos, dije, yo me regreso a mi tierra, no, ya que voy a estar aquí. Pedí una carta al consulado para que me apoyaran para traer toda mi obra para Zacatecas, cuando menos la iba a traer hasta Tijuana, en donde tenía yo un amigo allí, pintor de Zacatecas, Miguel Ángel Ortiz Bonilla. Él vivía en Tijuana y me dijo, vente para acá, aquí dejas toda la obra y después a ver cómo le hacemos para llevarte a Zacatecas. Pues con esta vuelta a Zacatecas nos quedamos por el momento, pero regresamos. Regresamos a Zacatecas con Tere Chávez en su vuelta a Zacatecas. ¿Y cómo fue el recibimiento de tus colegas, ya como profesional del arte? Pues muchos me veían con recelo, otros me veían con envidia y otros me decían, ¿por qué no te regresas? Sobre todo hombres. Sí, porque por ser mujer, por ser señora, claro, y por haber aprendido ya después de otra carrera. Sí, así es. ¿Qué tanta discriminación hay hacia las mujeres y sobre todo señoras? Pues fíjate que todavía hay, pero también yo creo que es también culpa de algunas señoras. Te voy a decir por qué. Porque veces cuando uno, yo por ejemplo, que termino una carrera y luego continúo con esta, pensaban que yo lo hacía por hobby, que era una manera de ya de relajarme, de distracción, agarraba yo la pintura así. Y no, o sea, yo me considero que soy otro tipo de mujer, una mujer que fue de retos y que no fue fácil y que yo tomé esta carrera de una manera muy seria, sí, profesional. O sea, yo no iba a andar así, porque desgraciadamente muchas mujeres sí lo agarran por hobby, o lo agarran, que van a hacer sus paisajitos, sus frutitas y esto y el otro, y que lo regalan o que lo venden, y entonces como que eso muchas veces le resta mucha seriedad a la pintura en la mujer. En una ocasión, y yo no te voy a decir quién, pero espero que ya sepas quién dijo, un pintor muy reconocido aquí, se le hizo esa pregunta, que qué opinaba de las mujeres pintoras de aquí de Zacatecas, y su respuesta fue, ¿y cuáles? Yo no conozco a ninguna. Las que conozco son muy buenas para freír frijoles. Entonces fíjate la respuesta. Sí. Y así te puedes entender cómo piensan los demás. Entonces esto ha sido difícil, no ha sido fácil, sobre todo incursionar dentro de tanto hombre, porque pues la mayoría son más hombres que mujeres dentro de la plástica. Entonces, y también para que puedan reconocer que tu trabajo es formal y que es serio, y que no es que sea competencia, simplemente que te tienes ganado también un lugar dentro de las artes, ¿no? Y que si tú les demuestras que puedes hacer y que puedes estar en otros lugares que ellos nunca han estado o que no se han atrevido a hacerlo, les demuestres con eso, con hechos,
O sea, las cosas se muestran con hechos, no con palabras. Y esto me ha llevado de que ahora, pues ya últimamente, así como que, y además, ¿sabes qué? Estar con jóvenes, porque yo me la rifé con muchos jóvenes. No creas que en la escuela en Los Ángeles eran señoras. Claro que no. Yo estaba con jóvenes y a mí me encanta estar con los jóvenes porque yo me retroalimento, me siento más viva, más joven. Entonces, y además tú les puedes aportar también mucho conocimiento, ¿verdad? Porque aparte de lo que tú sabes que soy artista visual, me gusta mucho la docencia. Que aunque no soy maestra en artes plásticas, pero a lo mejor porque mis padres fueron maestros, de alguna manera me enseñaron cómo tratar a los alumnos, cómo hacer dinámicas dentro de la enseñanza, y dentro de la enseñanza de las artes plásticas pues también no es tan fácil, pero sí me encaminé más a la enseñanza también porque yo aprendí mucho las técnicas tradicionales de parte de una de mis enseñanzas, y a la que le debo tanto fue al maestro Luis Nishizawa, que en paz descanse, y que a él le debo el de haber yo aprendido todo lo que son las técnicas tradicionales en pintura, y de las cuales me encantan y he retomado mucho. He incursionado, como tú sabes, dentro de la técnica del temple al huevo, de la encáustica, de las técnicas mixtas, en fin, todo eso. Lo he aprendido, y porque si lo aprendes no lo puedes enseñar. Digo, lo puedes. De todas esas técnicas y lenguajes que has aprendido, ¿cuáles te han influido más? ¿Cuáles son la más fuerte influencia o que has trabajado con mayor frecuencia dentro de tu carrera? Pues las técnicas mixtas y de lenguajes. De tener yo influencia, Francisco Toledo. Para mí Francisco, el es trabajar todo lo que es la tierra, los pigmentos, todas las técnicas que tengan texturas. Por ejemplo, me encanta Van Gogh. Otro de ellos es Tapies. Todos los que usan materia orgánica, o sea, para hacer la obra. Me gustan las texturas, no me gustan las pinturas planas. ¿Cómo definirías tu propio lenguaje plástico? Pues es que de pronto soy muy abstracta, de pronto salgo con un expresionismo. Ahora lo que he retomado tanto, lo que ahora me he metido a lo digital, es que te digo, hay una gama de cosas para hacerla, que nada más, yo digo que entre más viejo es uno, como que se vuelve uno más creativo. En serio. O sea, como que tu cabeza, yo todas las noches estoy pensando siempre, ¿qué voy a hacer ahora? Tengo muchísima obra, mucha. En papel tengo más de 100 obras en papel de algodón, que no las enmarco porque estoy llena de obra. Digo, no vendo como produzco, qué bueno fuera, ¿no? Pero no me puedo quejar porque yo soy una pintora libre, no trabajo para nadie, no trabajo para una institución. La libertad, o sea, tengo la libertad de hacer lo que yo quiera, de ir y venir, de proponer y andar de tingo al tango, porque me gusta mucho viajar. Es una parte de mi naturaleza. O en tus viajes, de las culturas que has visto, ¿cuál iconografía te es más representativa? ¿En mi obra? ¿Te motiva más para trabajar? Una que me gusta, la japonesa. No sé, la cultura japonesa me gusta mucho. Es más, yo pienso que antes de mi otra vida, yo creo que fui ya algo de japonesa, porque me identifico mucho con los rituales. Yo soy muy dada a hacer yoga, meditación, o sea, ser muy así como muy espiritual. Y los rituales que hacen ellos y la disciplina que tienen, yo creo que es parte de mí. Porque para hacer esta actividad como artista visual, necesitas tener pasión y amor a lo que haces. ¿Cuáles son tus grandes pasiones?
mis grandes pasiones, pues primero la pintura. Pues te voy a decir mi primera, la pintura. La pasión, mi otra pasión, pues el vivir cada día. Yo creo que yo no estoy pensando ni qué va a pasar en el futuro, ni qué va a pasar, ni lo que pasó menos atrás, ¿no? El pasado ya se quedó, pero me interesa más el hoy, porque yo creo que tampoco puedes pensar en un futuro. En este momento, lo más importante es el presente. A tu vuelta a Zacatecas hiciste obras ya de gran formato, murales, sí, cosas más. Estoy bien loca también. Estuve estudiando mucho a los grandes muralistas. Yo sabía que ya habían pasado también, tuvieron su tiempo, ¿no? Pero que de hecho pues se siguen haciendo. A mí me encantan los grafiteros, el arte urbano, pero no te dejan. O sea, no te dejan. Aquí las autoridades y todo te cuestionan, te censuran y no te dejan avanzar. Yo tengo miles de proyectos que están parados, proyectos que presenté para el centenario y para el bicentenario. ¿Crees que sea en particular a ti o es una generalidad de la burocracia actual? Pues yo pienso que por desconocimiento y por ignorancia. Esa es su forma de ser. Pues sí. ¿No fue discriminación? También la discriminación, porque seamos sinceros, o sea, hay artistas de la corte y entonces hay más preferencia. Yo veo que hay más preferencia hacia los hombres que hacia las mujeres. A mí me aplaudieron, ¡ay, qué padre! No, que eres bien fregona, qué padre, no, que tus proyectos, que guay, que... Pero hasta ahí se quedó. No hubo apoyo, no hubo nada, y yo involucrando a mis alumnos, involucrando a jóvenes creadores, a jóvenes pintores, para que pudieran estar conmigo. Por ejemplo, yo el mural que hice de cerámica no lo hice sola, por supuesto que tuve gente conmigo. Tengo mi ceramista, que es Jaime Ortiz, y que considero el mejor ceramista de Zacatecas, el que le ha enseñado a todos los que dicen que son ceramistas y que ellos aprendieron solos. Yo creo que nadie aprende solo, ¿sí? Entonces, Jaime y otros más ceramistas y pintores me ayudaron, así como me ayudaron a hacer el mural de vacunología. Y gracias a Servicios de Salud, bueno, pues que creyó también en mí, que creyó en mis proyectos, entonces por eso pues fui afortunada. Y el otro mural que hice en Ecuador, en la Universidad Tecnológica Equinoccial, fue gracias a un proyecto que yo lo propuse por internet. No creas que me llamaron y me dijeron, oye, ven a hacer esto. No, fue un proyecto que fue avalado por la universidad y que yo les dije, voy a hacer esto, lo quiero así. Cuando llegué a la universidad, ellos ya me tenían todo. Me tenían todos los elementos para poder hacer ese mural. Y no lo hice sola, lo hice con los alumnos de diseño gráfico. De todo tu trabajo, de todas las obras que tienes, hay una gran variedad de expresionismo, abstracto, como tú lo dijiste. ¿Cómo definirías el estilo de Tere Chávez? Ay, pues, ¿qué te diría? Como multifacético. Pues multifacética es la artista que tenemos hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Nos despedimos, es Resonancias del Arte. Hasta luego.